Vamos a hablar un poquito del tema de la disminución de riesgo del daño de piel en pacientes pronados, que es una situación que estamos teniendo, bueno, hemos tenido con la pandemia mucho más frecuentemente, desgraciadamente, porque ha obligado a los equipos de salud a trabajar con mayor presión, ¿no? No solo trabajar con los elementos de protección personal debido a la pandemia, sino que además trabajar en este desafío con pacientes más complejos que requieren un soporte ventilatorio mayor y que por supuesto han tenido desgraciadamente también algunos inconvenientes con daño de piel. Y uno de los daños de piel que mayoritariamente vemos en estos tipos de pacientes son las lesiones por presión. En esta presentación vamos a ver un poquito de lesiones por presión y lesiones por humedad, que son de las lesiones que más frecuentemente se ven en estos pacientes dentro del daño de piel. ¿Sí? Partamos por la definición, y esta definición es la que hace el panel americano, europeo y panpacífico, de qué es lo que es una lesión por presión, porque van a ver que hay algunos pequeños cambios en lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Entonces, sigue diciendo que una lesión por presión es el daño localizado de la piel o tejido subyacente como resultado de la presión, pero aquí ya empieza a sumar con mayor fuerza la presión en combinación con el cizallamiento. Y si ustedes se recuerdan, el cizallamiento es la presión más la fricción que provoca el cierre capilar, que era lo que primero nos fijábamos, ¿cierto? Y a mí, que soy un poquito más antigua en esto de la enfermería, nos decían que el cizallamiento producía un cierre de los vasos sanguíneos y con eso podía aumentar la isquemia. Pero ahora también se ha visto que este cizallamiento provoca una deformación celular y al deformar el citoesqueleto, la célula se muere mucho más rápidamente que por la presión por sí sola o por la isquemia. Entonces el cizallamiento está adquiriendo cada vez más importancia porque produce más daño celular y produce lesiones por presión más profundas de lo que nosotros veíamos antes, ¿no? Y explica también cómo se producen estas lesiones más profundas. Y otro concepto también importante es que en muchos lugares del mundo ya se está hablando de lesiones por presión en vez de úlceras por presión. Porque, si ustedes recordarán, la clasificación de las lesiones por presión es de acuerdo a la profundidad de la lesión. Pero la lesión por presión grado 1 todavía no tiene una herida abierta. Vemos este eritema que no cede después de 30 minutos de liberar de presión la zona, pero todavía no hay una pérdida de continuidad de la piel. Es por eso que muchos países están cambiando y están hablando de lesión por presión en vez de úlcera por presión. Sin embargo, hay algunos países que han decidido dejarlo, como por ejemplo algunos países en Europa, debido fundamentalmente a temas de reembolso. ¿Sí? Bueno, estas lesiones por presión se pueden producir sobre una prominencia ósea, pero también están muy relacionadas a un dispositivo médico u otro objeto. Y muchas veces el dispositivo médico en estos pacientes pronados adquiere muchísima importancia porque es un paciente que al estar en esta posición prono de cúbito ventral va a tener probablemente algunas lesiones asociadas a su tubo orotraqueal, asociadas a las sondas nasogástricas, a las sondas urinarias permanentes o algún otro dispositivo, incluso los catéteres venosos centrales pueden estar produciendo algún tipo de estas lesiones. ¿Sí? Entonces, estas lesiones por presión son resultado de esta presión intensa prolongada, pero también esta presión en combinación con la fuerza de cizallamiento. Y aquí les muestro algunas imágenes que muestran fotos de lesiones más profundas. Esta que es una lesión grado 1, pero fíjense cómo tiene acá al medio un daño tisular profundo, donde tiene una placa
que todavía no está formado, ¿cierto? Es un tejido violáceo, quimático, pero si se fijan todavía acá hay una flictema, pero no hay una úlcera propiamente tal, ¿sí? Acá están los puntos de presión que mayoritariamente encontramos en un paciente adulto acostado en posición de cama, digamos, donde normalmente va a apoyar la zona de los talones, la zona sacra, a lo mejor la zona lumbar, los codos y la zona occipital. Sin embargo, en un paciente que está en una posición prono, esos puntos de apoyo van a cambiar probablemente durante todo el tiempo que esté ese paciente en prono. Ahora, ese paciente en prono no hay que olvidarse que va a estar en prono algunas horas, pero también lo vamos a cambiar a una posición de cúbito dorsal y también tenemos que mantener algunas medidas de disminución de riesgo de estas lesiones por presión, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas involucradas? Por cierto que está la presión, ¿cierto? Y es la presión que ejercen los grandes huesos, que van a presionar la piel, el músculo, el tejido subcutáneo contra una superficie externa. Y va a depender de la superficie externa que tengamos, qué tan dura o qué tan blanda sea, y también de la arquitectura del paciente, de la piel, de su tejido, qué tanto va a ser capaz de resistir esta presión, ¿cierto? Y también del nivel de presión que estemos ejerciendo. Pero también acá participa la fricción y también, por cierto, el cizallamiento, como les explicaba, que desliza una capa de la piel sobre la otra y produce este mayor daño por la deformación del citoesqueleto. ¿Qué se sabe también? Que este cizallamiento aumenta con la humedad, porque la piel húmeda disminuye más su resistencia y también tiene una mayor resistencia, o sea, hace, que la tracción sea mayor, ¿sí? Aumenta el coeficiente de fricción, la piel húmeda. Y entonces, por eso una piel macerada, por ejemplo, o más húmeda, va a tender a adherirse más a la superficie donde esté expuesta y por lo tanto, al adherirse más, puede que se deslice más rápidamente una capa de piel sobre la otra. Les voy a mostrar un pequeño videito que explica qué pasa con estos pacientes. Avísenme por favor si lo escuchan bien. Como mencionamos anteriormente, la presión ocurre cuando los tejidos blandos son sometidos a presión prolongada entre una prominencia ósea y otras superficies como una cama o dispositivo médico. La fricción ocurre cuando dos superficies rozan entre sí. ¿Alguna vez ha experimentado ardor después de deslizarse por una alfombra? A esto se le llama fricción. El cizallamiento ocurre cuando fuerzas desalineadas empujan una zona del cuerpo en una dirección y otra zona en la dirección opuesta. Imagine que se desliza por un tobogán en un día caluroso de verano y su piel se adhiere a la superficie a la mitad del camino, deteniendo el movimiento. Su esqueleto aún está siendo impulsado hacia abajo, pero su piel se mantiene en el mismo lugar. A esto se le llama cizallamiento. Ahora piensa en un paciente deslizándose hacia abajo en una cama de hospital. Hay fricción por su piel, rozando constantemente con su ropa y o sábanas, y se produce cizallamiento en el tejido entre la prominencia ósea y la superficie mientras se desliza hacia abajo. Mientras que la fricción afecta la superficie de la piel, el cizallamiento afecta los tejidos profundos debajo de la piel, lo que resulta en deformación y daño, que eventualmente puede llevar a una lesión por presión. La humedad, que puede incluir sudor, orina, heces o exudado de heridas excesivo, es otro factor de riesgo de las lesiones por presión. Cuando la piel está mojada, el estrato córneo o capa más externa de la piel se debilita y se vuelve más susceptible al daño. La humedad también puede exacerbar el daño ocasionado por fricción, ya que aumenta la fricción entre la piel del paciente y la tela de su ropa y sábanas. Ok, entonces veamos acá. En este esquema vamos a repetir un poquito, pero es importante que ustedes tengan presente cuándo se forma este cizallamiento y que el daño puede producirse fundamentalmente en las zonas que van a tener
mayor movimiento del paciente o arrastre. Y eso es toda la zona dorsal, probablemente la zona sacra, glútea y también los talones. Y como les decía, esta fuerza de cizallamiento conduce a esta deformación celular, específicamente el citoesqueleto, y provoca la muerte celular mucho más rápido. Además de que interrumpe el drenaje linfático y produce esta muerte, ¿cierto? Ahora, las células que son más susceptibles a este daño por isquemia y por deformación son las células del músculo. Y es por eso que vemos también una mayor profundización de este tipo de lesiones, las que están expuestas a este cizallamiento. ¿Sí? Ahora, también estas lesiones se pueden producir bajo un dispositivo médico. Y en los pacientes pronados también toman muchísima importancia las lesiones por presión bajo los dispositivos médicos. Van a haber probablemente lesiones en el pabellón auricular, desgraciadamente con mucha frecuencia. Pueden ver también algunas lesiones bajo las narinas, y esto es por la causa de usar sondas nasogástricas, por ejemplo, y alrededor de tubos orotraqueales. Si ustedes usan, por ejemplo, algún dispositivo como el que se muestra acá para fijar un tubo orotraqueal, estos ya no son recomendados cuando un paciente está en posición prono, porque todas estas fijaciones, todos estos dispositivos de fijación que tienen algún grado de rigidez, aumentan el grado de riesgo de que se puedan producir lesiones por presión asociadas a estos tubos orotraqueales. Entonces, lo que se prefiere es reemplazar estos fijadores que tienen alguna parte rígida por cintas adhesivas que permitan, por supuesto, lo hacemos protegiendo la piel de los adhesivos con alguna película sin ardor, estas películas protectoras transparentes que hacen como una piel, y luego se fija una cinta, permiten disminuir en algo el riesgo de las lesiones por presión, y también vamos a disminuir el riesgo de MARSI o lesiones por adhesivo que están hablando también dentro del contexto de este seminario. ¿Sí? Otro punto importante también es el microclima. Y el microclima no es otra cosa que el aumento de la temperatura entre la piel y la superficie de apoyo donde esté. Y cuando aumenta esta temperatura, aumenta también la producción de humedad, porque el cuerpo transpira para tender a bajar esa humedad. Y esta humedad también disminuye la resistencia de la piel y aumenta el riesgo de daño, al también aumentar el riesgo de la fricción. Y además, el aumento de temperatura provoca un aumento del consumo de oxígeno y nutrientes, porque aumentan las necesidades metabólicas de la célula. Entonces, este microclima aumentado también hace que aumente el riesgo de que se produzcan lesiones por presión. Súper importante para mantener este microclima es mantener la piel alejada de superficies plásticas, por ejemplo. Y si usamos una superficie de apoyo especial, como un colchón antiescaras o SEM, necesitamos usarlos con los protectores adecuados, estas cubiertas adecuadas que nos permiten que se produzca la ventilación de la piel a través de estos colchones. Y lo otro también es que si usan algún pañal absorbente o algún producto absorbente, que este producto esté abierto. No usamos los pañales cerrados de preferencia, porque los pañales cerrados también van a aumentar la humedad local, especialmente en la zona sacra, por supuesto, que es donde están. ¿Sí? Otro punto importante también a considerar es cómo diferenciamos una lesión por presión de una lesión por humedad. Y aquí en el paciente pronado van a ver no solo las lesiones por humedad en la zona perigenital, que no solo acá se van a ver, por cierto, en la zona posterior, sino que también la van a ver en la cara anterior de los genitales debido a la posición en la que está el paciente, por la cual puede migrar entonces las deposiciones hacia la cara anterior. Y que muchas veces estas lesiones tipo dermatitis asociada a incontinencia o estas lesiones por humedad que se producen debido a la incontinencia, que en el caso del paciente pronado probablemente se van a deber a la incontinencia fecal más que a la urinaria, porque la mayoría de estos pacientes van a estar con un catéter urinario permanente, se pueden confundir
muchísimo. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre una y otra, ¿ya? Las lesiones por presión pueden provocar algún dolor, malestar, pueden aumentar su riesgo cuando el paciente está con incontinencia. De hecho, un paciente con dermatitis asociada a incontinencia tiene 4 veces más riesgo de hacer una lesión por presión en la zona sacra y la zona donde está conectada la humedad que un paciente que no tiene incontinencia. Ahora, los bordes de las lesiones por presión son márgenes bien definidos y generalmente están sobre una prominencia ósea, ¿cierto? O cercano a un dispositivo médico. En cambio, una dermatitis asociada a incontinencia se va a presentar, por supuesto, en las zonas perineales, perigenitales, y tomen en cuenta que cuando el paciente está en prono, probablemente más en la cara anterior y probablemente en la cara de los muslos anterior y abdomen, y también al paciente le van a producir ardor, picazón y hormigueo. Esta presentación es más difusa, tiene unos bordes poco definidos y un aspecto manchado. Y muchas veces también se da en forma de espejo, vale decir, si la vemos en el glúteo derecho, también la vamos a ver en el glúteo izquierdo. ¿Sí? Acá van a ver, ¿cierto? En algunos casos, qué pacientes van a desarrollar una dermatitis asociada a incontinencia y que, como yo les decía, que aumenta el riesgo en 4 veces de hacer una lesión por presión, puede que también presenten una lesión por presión asociada. Entonces, estas dos lesiones se pueden combinar y pueden estar presentes en la misma zona, ¿sí? Eso es cuando hablamos de dermatitis asociada a incontinencia. Pero el desafío de tener un paciente en prono produce que tanto la saliva como las secreciones nasales salgan y estén en contacto con la boca. Y muchas veces pueden presentar lesiones por humedad cerca de la comisura labial, cerca de la zona de las narinas, ¿cierto? Porque hay algún tipo de salida de secreción mucosa que sale y que puede entrar en contacto con una piel que no está preparada ciertamente para estar recibiendo la salivación. Por eso es que es muy importante proteger la piel de la cara, no solo de los adhesivos cuando vayamos a fijar el tubo orotraqueal, sino que también de la humedad que vaya a estar en contacto con todas las zonas que estén cerca de la salivación, ¿cierto? Entonces protegemos también la cara con estas películas protectoras sin ardor. Vamos a ver este videito que diferencia una lesión por presión de una dermatitis asociada a incontinencia. Si su paciente no es incontinente, no puede tener DAI. Si es incontinente, sus síntomas pueden incluir ardor, prurito y hormigueo. Los síntomas de una lesión por presión, UPP-LP por sus siglas en español, en pacientes sin pérdida de percepción sensorial, son principalmente dolor y/o incomodidad. El lugar del cuerpo también marca la diferencia. DAI afecta el perineo y el área perigenital, mientras que una lesión por presión se localiza usualmente sobre una prominencia ósea o la localización de un dispositivo médico. El área afectada por DAI se ve difusa, con bordes indefinidos y puede tener manchas. En contraste, los bordes o márgenes de una lesión por presión pueden distinguirse, en algunos casos, por compartir factores de riesgo comunes. Una lesión por presión, UPP o LP, y DAI pueden suceder al mismo tiempo. Cuando evalúe al paciente, es importante considerar todos los síntomas y condiciones que presenta para asegurarse de que los está identificando correctamente. Si su paciente... Ok, entonces tenemos este paciente que desgraciadamente está muy comprometido generalmente y por eso lo conectamos probablemente a una ventilación mecánica y probablemente también entonces va a entrar en esta posición de prono del nadador. Y nosotros estamos acostumbrados a valorar el riesgo de estos pacientes y muchas veces usamos estas escalas de riesgo. La más conocida, por cierto, es la escala de Barbara Braden. Sin embargo, en estos pacientes sabemos que van a tener un riesgo de hacer lesiones por presión que va a estar aumentada por la condición del paciente. Por lo tanto, se recomienda en estos casos ir tomando los puntos que pudieran estar alterados del paciente e ir controlándolos uno por uno, porque sabemos que estos pacientes
tienen alto riesgo de hacer lesiones por presión. Entonces, si el paciente está expuesto a humedad, por ejemplo, nos preocupamos de proteger la piel de la humedad, de limpiarla con limpiadores de pH ácido o balanceado y de mantener, ¿cierto?, la piel hidratada con alguna crema hidratante de pH balanceado. Sabemos que este paciente va a tener una actividad disminuida, por lo tanto nos preocupamos nosotros de hacer una movilización de las extremidades y reposicionamiento, ¿cierto? Y también nos preocupamos de mejorar la nutrición de este paciente que pueda estar alterada y, por cierto, disminuir el riesgo de fricción y cizallamiento. Veamos cómo evaluar la piel de estos enfermos. También mostramos cómo llevar a cabo una evaluación de la piel de pies a cabeza en el capítulo 2, pero para recapitular rápidamente, deberá evaluar estos 6 aspectos de la piel: color, temperatura, humedad, textura, integridad y dolor. Preste particular atención a la piel en sitios que están en riesgo de desarrollar lesiones por presión, como prominencias óseas y bajo dispositivos médicos. Asegúrese también de observar dentro, alrededor y debajo de dispositivos, pliegues de piel y prendas de ropa como calcetas. También... ¿Por qué es importante valorar la piel? Porque necesitamos revisar para identificar los riesgos de estos daños lo antes posible, ¿sí? Y aquí es muy importante valorar no solo el eritema que pudiera producirse en los pacientes, y también estar atentos en los pacientes de piel más oscura, donde no vamos a ver seguramente algún cambio de color muy notorio, sino que a veces vemos aumento de temperatura solamente, y eso puede ser un indicador de que se está produciendo inflamación y por lo tanto una lesión por presión bajo esa zona. Y también fijémonos en la humedad. Ya hablábamos que la humedad es muy importante, no solo porque aumenta el riesgo de las lesiones por presión, sino que porque también la humedad produce lesiones por sí solas, que son estas lesiones asociadas a la humedad. Que no solo es la dermatitis asociada a incontinencia, sino que también tenemos maceración, tenemos intértrigo y tenemos algunas otras lesiones que se pueden producir alrededor de la piel. Entonces, ¿dónde vamos a mirar en estos pacientes? ¿Dónde voy a buscar que se puedan producir este tipo de lesiones? En un paciente que esté en decúbito dorsal, voy a buscar seguramente la zona sacra, que es la ubicación donde mayoritariamente se encuentran las lesiones por presión en adulto, y también la zona de los talones. Esas son lejos las ubicaciones más frecuentes de este tipo de lesiones. Sin embargo, también pueden tener en la zona dorsal alta, en la región occipital, en los codos también, ¿cierto? Pueden aparecer. Pero cuando tenemos un paciente que está en prono, el riesgo es mayor en la zona de las mejillas, la frente, la boca, por cierto, las orejas, en la zona de las mamas, porque están apoyándose en otra zona, ¿cierto? El área genital y perigenital, las rodillas, los dorsos de los pies. Muy importante cuando pongan el paciente en prono, tener cuidado también de cambiar, por ejemplo, los electrodos, sacarlos de la zona del tórax y ponerlos más hacia la zona de los hombros, en la cara posterior también, y usar también la cara posterior de las extremidades para poder ubicar algunos otros electrodos, ¿sí? También es importante, tanto para la posición de cúbito dorsal como la posición prono, fijarse muy bien en la zona de los oídos, las orejas, la nariz y la zona alrededor del tubo orotraqueal. ¿Sí? Fíjense acá como en este dibujito muestra cómo deberíamos acolchar las distintas zonas de manera de que estos grandes huesos no presionen el tejido que está bajo esos grandes huesos contra la superficie de apoyo. Fíjense que las rodillas, por ejemplo, son una zona donde se pueden presentar muchas de este tipo de lesiones, al igual que el dorso de pie, porque son zonas que normalmente no están expuestas a este tipo de lesiones. Y buscando por ahí literatura, me encontré también con que no era muy infrecuente la presentación de lesiones por presión en la zona de las mamas. Produciendo lesiones profundas en las zonas de las mamas. ¿Qué se aconseja?
Se aconseja, cuando yo voy a cuidar la piel, hacer una limpieza con productos de pH balanceado o ácido. Recuerden que los jabones, sobre todo los jabones que vienen en barra, tienen un pH elevado, por lo tanto son más básicos, y al cambiar el pH de la piel aumentan el riesgo de que esta piel se nos sobreinfecte con algunos microorganismos, especialmente los hongos. Se recomienda también mantener la piel bien hidratada, no sobrehidratada, sino que bien hidratada, y protegerla del exceso de humedad con algún producto que produzca una barrera entre la piel y el agente irritante, que sea duradero, que resista la humedad y que idealmente no necesiten sacarlo. Y si necesitan usar pañales o productos de alta absorción, idealmente que sean aquellos que tengan policrilato de sodio, que retienen la humedad dentro de su estructura y no la dejan salir volviendo hacia la piel del enfermo. Otro punto importante también que se aconseja en casi todas las guías es que se usen apósitos de espuma multicapa de silicona para proteger la piel de estos pacientes en riesgo. Ahora, ¿por qué se dice que idealmente sean de silicona, con silicona como adhesivo? Porque la silicona es bastante gentil con la piel, remueve una muy pequeña cantidad de células de piel y permite, por lo tanto, que ustedes puedan levantar el apósito, observar cómo está la piel abajo y volver a fijar el apósito. Y siempre tenemos que evaluar la piel, ¿cierto? Cada 12, 24 horas máximo. Por lo tanto, el hecho de que podamos usar estos dispositivos, que podamos levantar, mirar la piel y volver a fijar, es una gran ventaja, ¿sí? Idealmente estos apósitos sean capaces de gestionar el microclima para no mantener una temperatura elevada, o sea, que tengan una buena capacidad de evaporación de agua, que sean fáciles de aplicar también y que idealmente también se puedan cortar. Hay algunas formas que se puedan cortar y eso permite también acolchar los dispositivos médicos que necesitan ser acolchados y que son bastante más pequeños, como aquellos que vamos a usar en la cara, ¿sí? Y idealmente también que cuenten con distintas formas de manera de que se puedan adaptar a las distintas zonas de riesgo que pueda tener el paciente. Ahora, esta posición prona o del nadador, sabemos que aumenta la oxigenación, aumenta el reclutamiento alveolar y también la perfusión pulmonar, pero tiene todos los riesgos que tenemos, ¿cierto?, de hacer más lesiones, ¿sí? Sin embargo, lo usamos muchísimo en estos pacientes con distrés respiratorio severo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer específicamente para disminuir la presión en estos pacientes que están sometidos a estas posiciones pronas? Idealmente vamos a usar camas especiales para la posición prona, pero sabemos que esas no están tan disponibles en nuestra querida Latinoamérica. Entonces usamos muchísimo estos SEM o superficies de apoyo, pero que sean adecuados. Se sugiere acá usar estas superficies de aire estático, idealmente de celdas que permitan repartir el peso del paciente en distintos puntos y que también eventualmente permitan movilizar al paciente con la SEM, de manera de que sean resistentes también al movimiento. También nos dicen que idealmente cambiemos al paciente de posición cada 2 o 4 horas, según el paciente, y usando almohadas para liberar puntos de presión. Sabemos que el paciente tiene que estar de cúbito ventral, pero eventualmente podemos hacer pequeñas reposiciones del paciente o reposicionamientos del paciente, de manera de que no presione siempre el mismo punto y podamos repartir el peso. A veces pequeños cambios de posición, mover un poco el brazo hacia un lado, hacia el otro, levantar más una zona que la otra, nos ayuda sin cambiar necesariamente completamente al paciente de posición. También retirar y reubicar los electrodos, como les decía, en la cara posterior de las piernas y los hombros, aplicar estos apósitos de espuma con adhesivo silicona bajo los dispositivos médicos y usar almohadas bajo el pecho, caderas y rodillas para redistribuir la presión, tal cual está aquí en la imagen, ¿cierto? Y cuando van a lateralizar la cara, es ideal usar algunos
unos cojines especiales que tienen una forma de C y que dejan, por lo tanto, libre la zona del tubo orotraqueal y la zona de la oreja. Es importante liberar siempre la zona del tubo orotraqueal para evitar el riesgo de este tipo de lesiones por estos dispositivos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Estos microposicionamientos del paciente que nos van a ayudar, ¿cierto? Ciertamente a cambiar el punto de presión. Y aquí yo siempre digo, fíjense que están sentados ustedes hace algún tiempo durante las clases y ninguno hace una lesión por presión a pesar de que no se haya parado. Es porque vamos haciendo pequeños cambios de puntos de apoyo y eso nos logra permitir que la piel se vaya hidratando y vayamos cambiando el punto de presión. Lo mismo pasa con los pacientes. Yo puedo ir haciendo pequeños cambios con ellos de manera que no vayan apoyando siempre el punto, ¿sí? También se recomienda revisar estos puntos de presión en cada reposicionamiento. Y por cierto, si ya encuentran algún punto de presión con una induración, un aumento de calor local, y tratar de no apoyar al paciente directamente sobre esa zona o a aumentar el acolchamiento sobre esa zona, ¿sí? Siempre libere la presión en las zonas de las cánulas y las sondas. Y aquí es muy importante también fijarse que el recolector del catéter urinario permanente no quede presionando alguna zona, al igual que la sonda nasogástrica. Considere usar la fijación con cintas de los tubos urotraqueales. Mantenga los pies elevados. Recuerde que las lesiones por presión también se pueden producir en la zona del dorso de los pies. Y muy importantemente también proteja la lengua, que muchas veces se seca y produce lesiones o puede quedar fuera de la cara del paciente y hacer una lesión debido a que se presiona contra el tubo orotraqueal. También evitamos las posiciones viciosas de hombros, caderas y rodillas, ¿cierto? Y muy importantemente, acá, como les decía, dentro de las superficies de apoyo, busquen alguna que permita influenciar el microclima y que reduzca el riesgo de cizallamiento y que en este caso también ayude a movilizar quizás al paciente para ponerlo en esta posición prona. ¿Qué hacemos para disminuir la humedad? Muy importante, antes de poner al paciente en posición prona, aspirar todas las secreciones, de manera de que, y cada vez que sea necesario, de manera de que al voltear al paciente no salga la secreción mucosa. También aplicar películas protectoras en las zonas que pudieran estar en contacto con las secreciones. Y aquí, fíjense, por ejemplo, en toda la cara, va a ser las mejillas, la zona peribucal, la zona perinasal, ¿cierto? Pueden usar apósitos de espuma hidrofílica con adhesivo de silicona y si es muy grande la cantidad de producción de secreción, incluso se pueden agregar alginatos para aumentar la absorción de estas secreciones. Y muy importante también, una hora antes de ubicar al paciente en posición prona, suspenda la nutrición enteral y vacíe todos los estomas que pueda tener este paciente, ¿sí? También es importante, para evitar el daño corneal, implementar un protocolo de protección ocular. Pueden usar lubricantes para evitar el control o incluso también se habla de usar películas como apósitos transparentes adhesivos, pero por supuesto cerrando el párpado y luego ubicando estas películas. En cuanto a las medidas generales, se sigue manteniendo considerar el uso de cremas hidratantes en la piel seca con el fin de reducir el riesgo de daño de la piel. Nosotros sabemos que la piel bien hidratada es más resistente al daño. Usar limpiadores de piel de pH balanceado, como les decía, y proteger la piel con películas protectoras de disminución del riesgo de la humedad. Porque acuérdense que una lesión por humedad no es una lesión por presión, pero a veces se confunde uno con la otra y también el tener una lesión por humedad aumenta el riesgo de una lesión por presión. En cuanto a la nutrición, sabemos que estos pacientes van a tener algunas alteraciones en la nutrición, especialmente si están con sonda. Se prefiere
reiniciar la nutrición enteral en la medida en que sea posible, lo antes posible también, y utilizar escalas con una evaluación por nutricionista o nutriólogo, e idealmente en un paciente de alto riesgo, mejorar el aporte calórico y proteico de medida que podamos hacer este paciente más resistente a este tipo de lesiones. Por supuesto, siempre evaluando la función renal y si el paciente no tiene algún inconveniente para recibir este aporte de calorías. Súper importante mantener también una hidratación adecuada y concordante con las patologías de base. Acá me permití agregarles también una especie de checklist que encontré sumamente interesante porque nos permite hacer una verificación de cuando nosotros estamos poniendo al paciente en prono, que efectivamente no se nos pase nada para evitar no solo riesgo de lesiones de piel, sino que también alguna otra problema que podamos tener al poner al paciente en posición prona. Entonces, ¿qué nos aconsejan? Verificar la posición y fijación del tubo. Acá ya veíamos que cambiamos esta fijación en vez de tener estos fijadores externos, usamos más cintas protegiendo la piel del daño por adhesivo. Verificar la presión del manguito, la presión del CAF del tubo. Prepararse también, estar con todo el material necesario en caso de que el paciente tuviera alguna extubación. Verificar la fijación arterial y el catéter venoso. También eventualmente poner alargadores de accesos vasculares de manera de que no se traccionen cuando movemos al paciente. Y verificar también que las cánulas de ECMO, si es que el paciente tuviera un ECMO, no tengan alguna tracción. Incluso se sugiere que cuando vayan a cambiar el paciente de posición, alguien las tome, ¿cierto? Fije tanto el tubo orotraqueal como los cánulas y catéteres de manera de que no se vayan a desplazar. También desconectarse, que se puede, digamos, algunos catéteres o zonas que se puedan desconectar, y bolsas de drenaje que pudieran también producir algún vaciamiento y aumentar la humedad en la zona. También verificar el monitoreo del paciente, verificar la sedación neuromuscular si necesita bloqueo del paciente y explicar al paciente si está despierto y asegurar una preoxigenación del paciente porque en el cambio también se puede producir una baja de los niveles de oxígeno del paciente. Durante el giro siempre alinear los brazos con las palmas hacia arriba y acuérdense que aquí un operador va a tomar la cabeza e idealmente 2 operadores por cada lado van a hacer la posición prona del paciente y si el paciente por supuesto está despierto podemos pedir la colaboración. Súper importante también verificar que el brazo quede en dirección de la cabeza de manera de no producir lesiones, ¿cierto?, del cuello o del manguito rotador. Después de la maniobra, verificar que el tubo que no se haya desplazado, que no tenga obstrucción, verificar que el monitoreo esté bien con unos parámetros y signos vitales adecuados, volver a conectar todas las líneas y lo que haya tenido que desconectar en el momento del cambio y verificar, por supuesto, la posición del paciente de brazo y cabeza. ¿Sí? También proteger las áreas de protección que estén bien acolchados con estos colchones de aire, pero también con almohadas adecuadas que nos permitan repartir el peso del paciente y reiniciar la nutrición enteral. Eso es algo de la bibliografía que usé para esta clase y espero que les haya sido de utilidad este resumen que hicimos, ¿cierto?, de cómo disminuir el riesgo de las lesiones de piel de estos pacientes que están en esta posición prona.